Decirles que el gobernador del estado ha mantenido la instrucción firme de que los productores chihuahuenses sigamos al mismo ritmo en materia de producción de alimentos, ya que es fundamental para las mesas de los chihuahuenses. Obviamente, atendiendo y cuidando todas las especificaciones que las autoridades en materia de salud nos han dado para que entre todos logremos la contención de esta enfermedad. A los consumidores de nuestro estado les decimos que tengan la confianza, que nosotros estaremos en todo lo que esté dentro de nuestra posibilidad de estar pendientes para que la escasez de alimentos no se dé, para que la especulación se dé en lo menos posible. Esto lo fortaleceremos con el trabajo y con el esfuerzo que los productores chihuahuenses han estado haciendo y seguirán haciendo. Hemos estado trabajando en el tema preventivo, que tiene que ver con la posibilidad de hacerles llegar a sus hogares de manera directa unos geles antibacteriales. Ya estaremos distribuyendo en todo el estado de Chihuahua. Planeamos hacer llegar botes de medio litro a las casas, habitación 250,000, para tener un impacto en al menos 1,000,000 de personas, pensando en que cada una de las casas tengan 4 habitantes, y esto porque algunos de ellos pudieran no llegar a tener acceso al agua. También para los que tienen la posibilidad de tener agua en su casa, les vamos a hacer llegar jabones y con eso pues colaborar al tema preventivo. No lo olvides, quédate en casa. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias. Yo soy Manuel Castillo, de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Queremos agradecer que nos esté acompañando hoy, como los días que hemos estado compartiendo con ustedes esa información directa en este diálogo con ustedes por parte del Gobierno del Estado, y mostrarles nuestra responsabilidad de estarle diciendo cómo está moviéndose esa contingencia del COVID-19, para que usted esté bien informado. Y si me ayuda, producción, este ejercicio está dirigido para los compañeros de los medios de comunicación que no nos dejan mentir. Debemos andar cercanos, si no es que ya llegamos a la conferencia de prensa número 50 desde que empezó esto. Por ahí debemos de andar muy cerca. Si me ayuda ahí Javier Arroyo con los datos, y fue precisamente el doctor Kumaro Barrios quien alertó a finales de enero, en febrero, que iniciamos, cuando se empezó a abrir los primeros casos de esta pandemia. Entonces, me resulta difícil de creer que hay quienes aún duden de que el gobierno del Estado no ha estado pendiente de esto. Nos iniciamos con este ejercicio informativo desde hace bastante tiempo. Pero bueno, le doy la bienvenida y los buenos días a la doctora Leticia Liz, allá en Chihuahua capital. Doctora, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Un gusto saludarlos nuevamente en esta mañana de estar en casa. Muy buenos días. Es un Viernes Santo diferente. Arturo Valenzuela, doctor, buenos días. Buenos días, Chihuahua. Ya listo el doctor con todo el equipo. Y doctor Kumaro Barrios, a usted le tocó dar la primera rueda de prensa sobre este tema en la sala de prensa en Chihuahua. Buenos días, doctor. Buenos días, sí, es correcto, ¿verdad? Fuimos de los primeros días que empezó esto, sacamos la información precisamente para mantener informado a toda nuestra comunidad de Chihuahua, con el objetivo de que fueran viendo y nos fueran siguiendo a través del tiempo, y ir viendo la evolución de la enfermedad y bueno, hasta llegar a hoy día. Gracias, doctor, por este esfuerzo que hemos tenido. Y sin más preámbulos, vamos a pedir al doctor Arturo Valenzuela que nos dé la actualización de la estadística de cómo se está comportando esta enfermedad. Buenos días. Con todo gusto, buenos días. Se trata del corte del 9 de abril de este año a las 17 horas. Nosotros tenemos ya la contabilidad de 61 casos confirmados por PCR
Estos casos son los que el Estado tiene y avala mediante la prueba que es el gold standard para saber si efectivamente a ciencia cierta estas personas contrajeron el virus. Ya explicó el doctor Gumaro Barrios el día de ayer que hay una proyección que más o menos define el número de casos totales que hay en el Estado. Recordemos que estos son números estadísticos, son números de epidemiología que sirven para informar a ustedes y darle soporte a las decisiones que emite el Estado en cuanto al cambio de estrategia o de comportamiento de la comunidad. Por eso es importante conocer que si decimos que son 61, son los datos sólidos que nos orientan para saber qué decisiones vamos a tomar y además saber que se puede hacer una proyección para estimar el caso total de contagiados en el Estado. Tenemos que un total ya de 12 recuperados. Las defunciones totales son 13 defunciones. Ahora, si se fijan aquí, tenemos 11 casos que ya están confirmadas por PCR y tenemos 2 casos en investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que clínicamente tienen todas de ser COVID-19. Sin embargo, hasta que no definamos bien y que se haga la prueba positiva, los vamos a manifestar como confirmados. Sin embargo, por la clínica podemos conocer que estos se van a incluir el día de mañana o pasado ya a la tabla de defunciones confirmadas por COVID-19. Y esta es, bueno, la contabilidad de los casos confirmados de acuerdo a la fecha de inicio de los síntomas. Si ustedes trazan una gráfica, pues cada vez vamos a tener con día tras día mayor número de casos reportados como casos nuevos positivos. Y bueno, aquí tenemos en el estado de Chihuahua por municipio, voy a agrandar un poquito la gráfica para que ustedes vean el número de casos que tenemos por cada uno de ellos y el número de defunciones. Tenemos que para Juárez tenemos 32 casos positivos con 9 defunciones. Para Chihuahua tenemos 11 casos positivos con 1 defunción. Para el municipio de Machíniva tenemos 2 casos confirmados sin defunciones. Namiquipa, 2 confirmados sin defunciones. Ojinaga tenemos un caso confirmado para COVID-19 sin defunciones. Cuauhtémoc tenemos ahí 1 defunción. Meoqui tenemos un caso confirmado sin defunciones y Limes tiene también su primer caso. Entonces tenemos 2 municipios que se suman a la contabilidad de los casos confirmados. Tenemos a Meoqui y Julimes, que son municipios vecinos y que eso pues nos puede también orientar sobre lo que está pasando en el estado. Estos casos confirmados por institución y las defunciones. En el IMSS se han confirmado la mayoría de los casos confirmados, como también la mayoría de las defunciones. Es la institución que más casos atiende y precisamente la industria maquiladora, donde tenemos 400,000 gentes como trabajadores, pues por probabilidades es donde se iban a reportar y ellos son derechohabientes del IMSS. Por eso tienen mayor número de casos confirmados. Decía, tienen 23 y 9 defunciones. En los hospitales particulares tienen 17 casos confirmados sin defunciones. En la Secretaría de Salud son 6 casos confirmados con 1 defunción. El ISSSTE tiene 2 casos confirmados con 1 defunción. Pensiones Civiles del Estado tiene 2 casos confirmados. La distribución de casos y defunciones en relación a COVID por sexo. Los hombres somos más propensos a contraer la enfermedad, con 67% de los casos, y mujeres son 33%. Las defunciones también se inclinan con mayor porcentaje al sexo masculino. Hombres, ese es el 64% de las defunciones, y mujeres 36%. Ponemos el número 11 porque, como les dije hace rato, aún no se confirman 2 casos que seguramente ingresarán a la estadística de confirmados el día de mañana. Bueno, por edad
por edad, vemos que casos confirmados de 10 a 14, tenemos un niño que el último reporte es que estaba estable, en buenas condiciones. De 15 a 19 son 4 casos, de 20 a 24, 2, y de 25 a 64 años es donde más casos ha habido. En el primer grupo de estos dos, de 25 a 44, son 19 casos confirmados con 4 defunciones, y de 45 a 64 años tenemos 23 casos confirmados con 7 defunciones. Fíjense cómo, en contrario a la estadística mundial, ahorita los más afectados son aquellas personas que están entre los 25 y los 64 años de edad. Estas son las personas pues, que han tenido que estar saliendo por diferentes necesidades quizá, son las más propensas en este momento a contagiarse, son las gentes que van a trabajar. Y tenemos los mayores de 65, tenemos un solo caso, sin defunciones. Próximamente haremos un desglose de esta edad, puesto que es conocido que conforme se avanza de los 65 años, bueno, la estadística nos muestra que la mortalidad también se dispara de una manera importante. De los casos confirmados por tipo de paciente, tenemos que hospitalizados son 28. Estos 28 son los que analizaremos en esta gráfica enseguida. Son el 45.9% de los casos. Los casos ambulatorios son 22 y representan el 36.06%, y las defunciones que hemos reportado, que son 11 casos, representan el 18%. El 18%. Bueno, en el seguimiento hospitalario se reportan estables 8 del total de los pacientes, del total de 28, 8 de ellos están estables, 18 de los 28 están graves, es el 64.28%, y aquellos que están dependiendo ahorita de un ventilador son 2 casos, que es el 7.14%. Bueno, voy a regresarme para un mensaje a la comunidad. Ustedes quedándose en casa están dándole oportunidad a elevar la capacidad de los servicios de salud. Si usted se queda en casa, le está ofreciendo un espacio en un hospital a una persona. ¿Por qué? Porque está disminuyendo la velocidad de dispersión del virus, y eso permite que ordenadamente vayan llegando los pacientes y se les pueda atender a todos. Entonces, es un momento para agradecer a todas aquellas personas que cumplen cabalmente el quedarse en casa y no salir a menos que sea indispensable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes, personas que cumplen con quedarse en casa, le están ofreciendo de alguna manera un espacio a aquellos que lo necesitan, un ventilador a aquellos que no lo necesitan. En Nuevo México ya tenemos cerca de 1,000 casos, son 989 casos, se han recuperado 217 y han tenido que lamentar 17 defunciones. Texas tiene 10,239 casos confirmados y se acercan ya a los 200 casos de defunciones. El Paso, Texas, con 225 casos positivos y 29 casos recuperados, lamenta ya la pérdida de su primer conciudadano. Tienen ya reportado el primer deceso de esta casuística de COVID-19. El panorama nacional, tenemos 3,441 casos confirmados, tenemos 10,105 sospechosos, negativos 17,950, y nos acercamos ya a los 200 casos de personas que han fallecido por COVID-19. Se han estudiado 31,496 casos en total. Recordamos, y esto lo ha dicho con toda claridad López-Gatell, la proyección que se hace con los 3,441 casos para poder dar una aproximación de los casos totales que debe haber en el país, multiplicando por 8
o hasta por 10, dependiendo el número de muestras que se hacen. Nos da un aproximado de lo que hay en casos en el país. Bueno, en el panorama mundial seguimos con Europa como quien tiene el mayor porcentaje de los casos activos. La mayor parte del 68% de 1.436.198 casos totales reportados en el mundo pertenecen a Europa. Esto es, de los casos activos, casi la mitad pertenecen a Europa y 45% pertenecen al continente americano. Esta relación se va a invertir a medida que Europa vaya curándose de la enfermedad y América siga contagiándose, puesto que hay meses de diferencia en relación a la llegada de COVID-19 a América en relación con Europa. La tasa de letalidad. La tasa de letalidad, hay que recordar que es el número de defunciones dividido entre el número de enfermos por COVID-19. Esto lo que nos indica la tasa de letalidad es qué tan grave resulta la enfermedad si la contraemos. Y aquí está hablando de un porcentaje de un 6%. Esto hemos ido señalando que se ha incrementado día con día debido a varias razones. Primeramente, porque es un virus que es nuevo para el continente americano y esto nos hace más susceptibles, una. Y dos, como acaba de llegarnos la oleada y estamos pasando aceleradamente a un mayor número de casos, se retrasa un poquito el registro en todos los países y conforme se va integrando el registro de los casos positivos, este índice de letalidad va a tender a desacelerarse. Bueno, pues este es el reporte de los números estadísticos para ustedes, para que estén bien informados de una fuente de información sin daño, pero con confiabilidad. Bien, vamos con el doctor Gumaro Barrios para que nos diga cómo ha sido ya la evolución de este cambio de plataforma con el del gobierno federal que cambió de sistema para dar la información a nivel nacional, que incluso apenas ayer a nivel nacional en la plataforma aparece el primer difunto, el primer fallecido del estado de Chihuahua, contrario a lo que estamos informando hoy de 11, más 2 probables por esta causa. ¿Cómo ha sido esa evolución, doctor? Buenos días. Sí, bueno, con respecto a este tema de las plataformas, es un tema permanente que tenemos que estar muy, muy al pendiente, tanto aquí a nivel estatal, con las áreas implicadas y a la vez con el nivel nacional, para estar empatando los datos. Sabemos perfectamente que no han sido en su totalidad el ingreso de los que nosotros tenemos a lo que está plasmando el nivel federal, pero en ese proceso estamos y esto es continuo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que se manejan dos plataformas, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces, de aquí a que se carga la primera plataforma, que es la del Sinolab del IMSS, y ver los tiempos también en que se hacen las transferencias a la plataforma nacional. Entonces, esa parte nosotros vamos a estarle dando seguimiento hasta que veamos reflejados nuestros datos ahí. Muy bien, entonces vamos a seguir con ese tipo de ajustes con la federación para que la información empiece a fluir. Y aparte, doctor, el hecho de que se haya informado ya de que los análisis de las pruebas vayan a ser aquí en el estado nos va a dar una certeza e inmediatez en cuanto a tener la información fresca para dar a conocer. Sí, es correcto. Recordemos que en un inicio esto solamente se centralizaba en el INDRE, que es el Laboratorio Nacional de Referencia. Posteriormente ellos liberan la técnica a todos los laboratorios estatales y a otros laboratorios privados, precisamente con el afán de que las muestras sean procesadas lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque sabemos que en un inicio de cualquier enfermedad, pues todo el mundo nos angustiamos
todo el mundo queremos saber nuestro resultado, pero con estos ajustes que se han realizado, prácticamente el Estado está en condiciones de acortar mucho los tiempos. Bien, gracias. Podemos hacer una recomendación técnica ya a nuestros compañeros que nos están apoyando con el doctor Gumado. Creo que la cámara está fuera de foco, a ver si la podemos ajustar y también ponerle un poquito de luz para que se vea más claro. Bien, entonces ya la doctora Ruiz tiene un compromiso rápido, pero la vamos a liberar si nos permite dar pie a esa cápsula sobre cómo se está tratando de que las medidas de salud, de salubridad estén mejor aplicadas en el sistema de transporte en la ciudad de Chihuahua. Vamos a ver esta información. Como parte de las medidas preventivas ante el COVID-19, el pasado lunes 6 de abril, las unidades de transporte ecológico Bowie comenzaron a ser sanitizadas por medio de nebulaciones a base de un desinfectante de alto espectro que combate virus, bacterias y esporas. Es un procedimiento de sanitización buscando tener cobertura total de todo lo que viene siendo el interior del camión para lograr tener un control de aquellos agentes patógenos que se encuentren dentro del mismo y así disminuir los riesgos de algún problema que se pudiese generar tanto para el personal como para los usuarios del sistema de transporte. En las estaciones y terminales del transporte ecológico Bowie se ofrece gel antibacterial a las personas usuarias. Igualmente, las unidades mantienen su servicio de manera habitual, con la finalidad de que las y los pasajeros puedan viajar en unidades con aforo moderado a fin de cumplir con la sana distancia. Porque tu salud vale. Gobierno del Estado. Doctora, yo le quisiera pedir que nos informara, que nos platicara cómo ayuda este tipo de operativos, aunque debemos de reconocer que cada vez menos gente está utilizando ya eso porque el llamado es estar en casa y más como está evolucionando el problema y es Viernes Santo además. Muchas gracias por la oportunidad de la participación el día de hoy. Pues con gusto les platico que el día de hoy acaban de terminar nuestro equipo con una capacitación con los concesionarios de transportes. Las medidas preventivas se emitieron hace más de un mes y medio, pero siempre hace falta seguir reforzándolo con todos los que conducen y los que son líderes de los concesionarios de los transportes. Acabamos de concluirlo nuevamente, pero ya vemos que en muchos lugares ya se están tomando las acciones que se recomendaron hace más de un mes y medio. Es muy importante que se tomen estas medidas porque recuerden que en esas pequeñas gotitas que salen de nuestra boca son en las que nos contagiamos y nos contagiamos gran número de personas. De una sola pueden ser hasta 20, 30 las que se pueden contagiar dependiendo del contacto que se tenga de la persona. Pero ¿saben qué? El compromiso de transportes no es nada más del conductor ni del transportista. Es de cada uno de los pasajeros que al momento de subirse tome las medidas de precaución que se deben. Sabemos que hay algunas personas que se impacientan desgraciadamente porque tienen que mantener la sana distancia y las unidades no pueden ir llenas. Es muy importante que tomen en cuenta las recomendaciones, pero que no sea una obligación, que sea un compromiso social como el que hemos estado llamando todos los días a hacer, de mantener esa sana distancia, de usar gel antibacterial cuando nos subimos al autobús y cuando nos bajamos de él, o bien no tocarnos para nada, ni comer mucho menos en el autobús, porque esto provoca contagios, y contagios no solo de una, sino de muchas personas. Entonces es muy importante que ustedes consideren esos detalles. Al subir al transporte público y al bajar de él, usar el gel antibacterial, no tocarse para nada ojos, nariz o boca y no comer en el transporte público. Agradezco los minutos que me dan para ello y pues la capacitación ha concluido. Estoy a las órdenes si tienen alguna pregunta. Gracias. Se queda con nosotros, ¿verdad? Sí. Ah, qué amable, gracias. Bien, entonces vamos a iniciar con las preguntas por ahí. Ya nos empiezan a llegar las preguntas de Chihuahua, pero Héctor Martínez, tú detectaste un mapa
que está circulando en donde se ubican los casos registrados en Ciudad Juárez, que circula una página. ¿Qué riesgoso es esto, no? Que esté pasando. Micrófono, eso. Ahí está. Disculpa. Saludos, Manuel. Saludo a la doctora Ruiz, al doctor Valenzuela, al doctor Barrios y a la gente que sigue estas transmisiones. Efectivamente, y esa es una de las preguntas del compañero Pedro de la Paz. Se publica un mapa donde se muestran colonias que se encuentran casos positivos. Un mapa por colonias en Ciudad Juárez. ¿Es mapa oficial? Pregunta. ¿Se cuenta con algún documento que pueda publicar y dar a conocer? Salvo que me corrijan, nuestro doctor Valenzuela, director médico de la zona norte, no se ha publicado dirección alguna de paciente ante esta pandemia. Ese mapa, esa publicación, ponen logotipos, el logotipo oficial de gobierno del estado, más no el de la actual administración, ni los logos, ni los hashtags sobre el tema de la salud. Pero aún así, pues ahí está la pregunta que hace Pedro de la Paz. Ojo con este tema. Y su segunda pregunta, ¿podría especificar cuántos casos positivos y fallecimientos son del sector maquilador y si esto deriva de más cierres de empresas? Comenzamos pues con las preguntas de Juárez. ¿Doctor Valenzuela? Sí. Primero que nada, ese mapa que sale con los domicilios de las personas que han resultado positivas no es de gobierno del estado. Lo hubiéramos mostrado aquí a través de este canal, este medio. Así es de que tomen precauciones. Eso sucede con frecuencia, sobre todo cuando se trata de ganar rating para alguna página, pero no es oficial. A lo mejor es correcta, a lo mejor no, pero más vale tomar precauciones al respecto. Y bueno, hacían la pregunta sobre cuántos casos confirmados de la maquiladora. En este momento tenemos la certeza de que por lo menos hay tres casos confirmados de la maquiladora. Faltaría confirmar alguna información para hacérselas de su conocimiento. Ya de por sí eso pues es delicado y se están tomando medidas, puesto que son miles de trabajadores que se encuentran trabajando bajo un mismo techo en condiciones de espacio cerrado, y esto pudiera propagar muy rápido esta epidemia en algunos sitios. Entonces se está haciendo un estudio epidemiológico para buscar los posibles contactos de estas personas y poder actuar con los protocolos de mitigación que están establecidos en el Departamento de Epidemiología. Bien, aprovecho para preguntarle al doctor Gumaro Barrio, de los dos fallecimientos más que se registran como probables, se están pidiendo tanto Julián Becendis de El Paso como Miguel Silva del Diario, además de otros datos. Tenemos las edades, los municipios. ¿Cómo se va a manejar esa información, doctor Gumaro Barrio? Sí, una vez que concluyamos todas estas partes, obviamente que nosotros estamos trabajando diferentes tipos de variables. Entre ellas está el género, está el grupo de edad, está la institución, está el municipio y están otras variables que hemos seleccionado, ¿verdad? Precisamente para resaltar lo importante de este problema que nos aqueja aquí en el estado de Chihuahua. Pero todo eso lo estamos revisando, lo estamos integrando precisamente para contar al final con todo lo registrado en nuestro estado desde el inicio de la situación. Bien, aquí preguntan para Chihuahua, es Scarlett Jabalera de Televisa, Chihuahua. De los casos que han fallecido, casos confirmados, se tienen registrados con diabetes. Y luego hace una pregunta que la tengo que leer, pero es imposible que tengamos toda la información tal cual la pregunta. Y en cuanto a la mujer que fue trasladada con síntomas de COVID al IMSS, ¿a cuál? El día de ayer, si su caso fue confirmado. Doctor Valenzuela. Bueno, vamos a responder la pregunta sobre todo de las comorbilidades de los pacientes que han fallecido. Miren, aquí es bien importante conocer que lo que ha tratado de nuestros salubristas de que la comunidad adopte son medidas de salud en la familia
que los lleven a un estado fuerte, les dé la fortaleza para enfrentar las diversas enfermedades. Y si algo padece nuestro país es de obesidad, sobrepeso, hipertensión, diabetes y tabaquismo. Esas cinco son las comorbilidades que han sido un común denominador en los pacientes que han fallecido, principalmente lo que es obesidad y diabetes, principalmente, seguida inmediatamente de tabaquismo. Quizás no pudiéramos tener nosotros un impacto rápido en las primeras dos. Para ello se recomendaría bajar al menos el 10% de peso. Si nosotros bajamos 10% de nuestro peso y estamos obesos, la hipertensión se corrige bastante y las posibilidades de morir por COVID-19 podrían disminuir un tanto. Una que podemos resolver inmediatamente es el tabaquismo. Si dejamos de fumar, las posibilidades también de morir por COVID-19 disminuyen si nos llegamos a contagiar. Entonces, pues eso está en nuestras manos y lo podemos hacer ya, lo podemos hacer al momento de tomar la decisión. Héctor, adelante ya en Chihuahua, en Juárez, y también decirles que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua es la única autorizada para dar a conocer información, porque hay mucha información falsa, incluso esta mañana circulaba, desde ayer circulaba también información falsa con los logos de la Organización Mundial de la Salud. La verdad que se ha generalizado mucha información falsa, a veces no se respeta el nivel de las organizaciones. Antes de que diga Néstor, yo quiero escuchar el comentario del doctor Valenzuela de la lluvia de fake news que está circulando en redes. Bueno, es responsabilidad nuestra estar muy al pendiente de identificar los canales oficiales, los canales que nos van a informar sin dañarnos. Inclusive, si nosotros abrimos otras fuentes de información amarillistas, por decirlo de algún modo, donde muestran imágenes cruentas o titulares con expresiones que alteran nuestro estado de ánimo, esas pueden caer inclusive en manos de nuestros hijos. Nuestros hijos son muy perceptivos y puede dañar las condiciones de la salud mental de nuestras casas. Entonces, hay que cuidar. Hace ratito decía que habría que cuidar lo que comemos, pero también habría que cuidar lo que vemos y lo que leemos, y más aún lo que enviamos. Evitemos en redes sociales transmitir o tuitear o como sea, compartir información que no sea oficial, que genere obviamente sobresalto porque son imágenes o videos o audios que pudieran causar alarma, y esos mucha gente por morbo los ve y los replica. Eso daña muchísimo a nuestra sociedad. Y otro consejo, trate de no escuchar noticias ni hablar de COVID ya a determinada hora antes de dormir. En las noches preferimos, por eso, anunciarles en la mañana, donde no interfiera con el sueño ni la tranquilidad de los hogares. Aquí recibirán información veraz y sin daño. Adelante, Héctor, vamos contigo. Gracias. Pregunta Paco Ortiz Bello. ¿Chihuahua no va a aplicar el modelo Centinela que tiene el gobierno federal en la proyección de casos? Y también, en la mayoría de los países que han controlado el contagio masivo, han aplicado la estrategia de miles de pruebas. ¿Chihuahua tiene pensado planear esa misma estrategia? Bueno, miren, aquí es bien importante mencionarles a grosso modo lo que sucede con eso. Existen 4 sistemas epidemiológicos en el mundo principalmente. Son 4 líneas. Ese es el sistema, y estos sistemas se adoptan dependiendo del sistema político, el sistema sanitario, la capacidad económica, la dependencia económica de los países, el número de población, el territorio en el país en el que está uno. No es lo mismo, yo puedo muestrear, por ejemplo, en Singapur rápidamente, pues un territorio chico, una población pequeña, con una capacidad económica suficiente, pero pues hay otros países que son mucho más extensos, que su geografía es accidentada, que la población es dispersa. Sería imposible hacer una cantidad enorme de muestreo. Lo voy a decir muy rápido porque sería extenderme mucho. El sistema ortodoxo, que es el que empleó China, es sellar a piedra y lodo una ciudad y no dejar pasar a nadie y usar el ejército y la fuerza pública para contener
la epidemia. Eso se hace en países con gobiernos autoritarios, tiene un daño, un impacto económico tremendo. Ese es el sistema que más daño económico tiene. Lo ha utilizado China con buenos resultados, o suponemos que son buenos porque hay mucha cifra gris ahí que no se expresó. España e Italia lo utilizaron y no les fue tan bien. El sistema de tecnología poblacional es un muestreo enorme, es hacer muestras así a granel. Ese lo ha utilizado Corea del Sur, por ejemplo, Singapur, pero como dije, son países chicos, poblaciones chicas, con una economía muy fuerte, y por esa razón lo utilizaron con buenos resultados. Luego sigue la historia natural de la enfermedad, que es un sistema donde prefieren los países contagiar a las personas que tienen un sistema inmunológico fuerte y que sirva de vacuna, y después ya exponer a las demás personas y así limitar el daño. Ese es un sistema bastante riesgoso, y hay países que lo iniciaron y se dieron cuenta que había que dar marcha atrás y cambiaron de sistema. El modelo de vigilancia para fenómenos generalizados es el que adopta México. México en su totalidad. Chihuahua entre ellos adopta este sistema, y se trata precisamente de acuerdo a nuestro sistema político y de salud, de tomar, como les hemos dicho en otras ocasiones, de 10 gentes que llegan con síntomas de COVID y son ambulatorios y no graves, se le toma la muestra a uno de ellos, y si es positivo, los otros 9 se toman como positivos, y si es negativo, se toman a los otros 9 como negativos, y esto nos da una cifra estadística que se aproxima muy, lo más que se puede al número real de casos que vamos a tener. Funcionó con influenza, es un sistema que está aprobado por la OMS y que ha sido reconocido, es un sistema mexicano para el cual tenemos experiencia. Además, tenemos la estructura organizacional de la Secretaría de Salud para llevarlo a cabo de manera correcta. No convendría cambiar a otro sistema que no tenemos experiencia, que no tenemos los recursos, que no corresponde a nuestro territorio ni a nuestra población. Entonces, el muestreo a granel no siempre es la mejor estrategia para un país. Lo que sí es cierto es que en Chihuahua vamos a intensificar el muestreo. Ya hay estrategias que ha dictado el secretario de Salud, y el gobernador inclusive ha apoyado mucho la adquisición tecnológica y la compra de pruebas PCR, que son las fieles, para acelerar mucho más el muestreo, porque sabemos que va a haber mayor número de casos sintomáticos muy pronto. Gracias, doctor. Yo quisiera escuchar al doctor Gumaro Barrio, que he estado también muy pegado a esta modificación, a este programa Centinela, escuchar su comentario, y también me quedo con él para hacerle una pregunta que tiene que ver con lo que pregunta Norma Ponce de Milenio. Doctor, escuche sus comentarios. La pregunta en concreto, ¿cuál es, licenciado? Lo preguntaba Francisco Ortiz Bello sobre el tema que si se podía implementar el sistema Centinela para Chihuahua y cómo se estaría evolucionando. Ok. Sí, es precisamente siguiendo el comentario del doctor Valenzuela. Recuerden que aquí en México se estableció en el 2009 este sistema de monitoreo. Es un muestreo que se hace en la población para conocer qué virus está circulando. Finalmente, ese es el objetivo fundamental, dado que, como bien lo expresó el doctor Valenzuela, no contamos con toda la suficiencia, ¿verdad?, para hacerle caso por caso, persona por persona. Entonces, cuando no se tiene eso, existen las herramientas estadísticas, que es el muestreo, y con eso se puede expresar posteriormente de ese muestreo las conclusiones a toda nuestra población. Entonces, desde el 2009, nosotros contamos con las unidades Centinela para influenza, de las cuales hoy en día México ya nos liberó también que sean las mismas unidades que monitoreamos para influenza, que sean las mismas para COVID. Entonces, y como decía el doctor Valenzuela, es donde ya tenemos experiencia prácticamente de 10, 11 años, ¿verdad?, con ello. Le quiero preguntar a usted, doctor Barrio. Norma Ponce pregunta, ¿se requiere saber si hay médicos, enfermeras o trabajadores de salud que estén en cuarentena o contagiados con COVID-19? ¿Y cómo se maneja? Sí. Es correcto. Nosotros, dentro del conteo que tenemos, hay dentro de la rama médica y paramédica, tenemos registrados 4 personas. ¿Ellos ya están en cuarentena? Sí, de hecho, uno de ellos ya cumplió su cuarentena, ¿verdad?, que fue uno de los primeros
paramédicos que, bueno, de la rama médica, ¿verdad?, que identificamos. De hecho, allí inició nuestro primer caso. ¿Y cómo se manejan o se están manejando los desechos infectocontagiosos? Norma Ponce. Sí, aquí normalmente recordemos que este es un proceso diario que se vive en todas las áreas hospitalarias, ¿verdad?, donde hay empresas que se contratan exclusivamente para recolección de todos los desechos biológicos infecciosos. Gracias. Héctor Martínez. Manuel, a la respuesta que daba nuestro doctor Barrios, pregunta también Paola Gamboa, exactamente esto, personal médico del IMSS o estatal enfermos con COVID, ya no lo respondió, pero agrega, ¿cuántos son y de qué instituciones? Si le puede decir, doctor Barrios. Esa parte la reservamos ahorita, ¿verdad? Por lo pronto, el dato grueso es el que acabo de mencionar. También otra pregunta, Leonel Arredondo, de Ciudad Juárez, de las 12 altas estatales, pregunta, ¿todas son de Ciudad Juárez? No, tenemos tanto de Juárez como de aquí de la ciudad de Chihuahua, de lo que mencionaba ahí el doctor Valenzuela en su presentación. Yo quiero preguntar, Óscar Rodríguez, de la Noticia Regional. En Delicias, ayer se dio a conocer que en Delicias hay un caso confirmado, pero el paciente es de Camargo. ¿Qué información hay al respecto y si la persona fue trasladada al regional de Delicias desde el martes? Sí, aquí tendríamos que revisar, ¿verdad?, el municipio de residencia. Recordemos que todos los casos confirmados los estamos colocando en el municipio de residencia, puesto que ahí es donde se tienen que realizar las acciones. Sabemos que mucha gente es referida a otros hospitales, ya sean de concentración, pero a nosotros nos interesa el municipio y la localidad de residencia, porque ahí es donde tenemos que aplicar todas las medidas precautorias. Adelante, Héctor. Así es, Leti Villarreal pregunta, ¿por qué no se están expidiendo certificados de defunción en la Clínica 66 del Seguro Social en Ciudad Juárez? ¿Y cuál es el medio por el cual los familiares de pacientes sospechosos a COVID en ese Seguro Social pueden informarse de su estado actual de salud? Doctor Valenzuela. Certificados de defunción se entregan, por supuesto que se entregan antes de poder sacar el cuerpo de alguno de nuestros seres queridos de un hospital, se entrega el certificado de defunción. No sé a qué se refiera con eso, no tenemos noticia de que no se estén entregando. ¿Y el por qué no les avisan o por qué no les dan información de ellos? También eso pide la reportera. Pero información la 66 del IMSS. ¿Por cuál medio los familiares de pacientes sospechosos pueden informarse del estado de salud? Es muy importante la relación médico-paciente. Si usted familiar de paciente que esté internado en cualquier hospital tiene derecho, ¿verdad? Si es un familiar cercano, digamos la esposa o el hijo, el familiar más cercano es quien tiene derecho a conocer el estado de salud y el desenlace de los procedimientos que se hacen o los que se vayan a hacer. Entonces, este es un problema de comunicación que hay que cultivar, tanto los familiares de pacientes como los pacientes, como nosotros los profesionistas de la salud. Manuel. Mira, te voy a ayudar también con Juárez, porque técnicamente en Chihuahua quedó información. Ya además queda una pregunta de Adriana Ruiz. Me quedé, a ver, vamos aquí con, me ayuda. A ver, sigue tú en lo que te empato sí, adelante. Pregunta de Reyes Ramos, en la mesa interinstitucional en Juárez se presentó una app, una aplicación para identificar el contagio por zona en Ciudad Juárez. ¿Ya está aprobada esta aplicación? Bueno, esta aplicación, hay dos aplicaciones, una que es informativa, que muchos de ustedes ya la conocen y la han bajado. Hay otra aplicación que es producto de el responsable de ingeniería en sistemas, el ingeniero Rivera, Rogelio Rivera, que es una obra de arte, a mí me encantó, yo ya la vi funcionar, se le presentó al señor gobernador hace un par de días y quedó muy contento con ella. Hubo que modificar 2 o 3 detalles y por eso no se ha hecho una presentación formal, pero realmente está muy bien hecha, es interactiva, usted entra y se puede enterar
usted registra su edad, su peso, los síntomas que tiene, si es diabético o no, etcétera, y qué es lo que siente, si tiene tos, si le falta el aire, y la aplicación le dice las posibilidades que usted tenga de tener COVID-19 y además lo pone en contacto con el 911 y hay médicos que están atendiéndolos de alguna manera por telesalud y le dan indicaciones precisas, si tiene que quedarse en casa, las medidas que hay que cuidar con los familiares, si tiene que ir con un médico, presentarse a que le tomen la prueba, en fin, está muy completo. Además, eso se sube a una plataforma y se puede seguir en tiempo real a cada uno de los pacientes. Si, por ejemplo, de repente a mí no tenía falta de aire y de repente me da, lo pongo en la aplicación y se me localiza e inclusive se puede enviar una ambulancia inmediatamente. Está muy bien hecha, la verdad. Va a ser una herramienta que no solo va a ser de orientación para quien se enferme o los familiares de algún enfermo, sino que va a ser una herramienta de salud pública valiosísima que esperemos que impacte precisamente evitando la mortalidad de los hermanos chihuahuenses. Doctora Leticia Ruiz, pregunta Adriana Ruiz, en el estado de Chihuahua, ¿qué porcentaje de la población padece de comorbilidades principales como es hipertensión, diabetes, obesidad? ¿Tenemos ese dato? Y si ya se cuenta con la distribución por grupo etario de la población chihuahuense. Sí se cuenta con la distribución por grupo etario. Les comentaba, a ver, no sé si se escucha, ¿sí se escucha? Sí, se escucha. Les comentaba hace algunos días que en nuestro sistema de salud se cuenta con casi 13,000 pacientes mayores de 60 años que padecen alguna enfermedad crónica. Entre ellos, sí sabemos que la gran mayoría son de hipertensión arterial, seguido de obesidad y luego de diabetes mellitus y luego dislipidemias y síndrome de metabólico. Sí se cuenta con la cantidad de personas por grupo de edad. No la tengo en este momento, pero también la pueden encontrar en INEGI y son las proyecciones que nosotros utilizamos para hacer todos los cálculos en relación incluso a solicitud de medicamentos o de estrategias o etc. Bien, última pregunta, Miguel Silva del Diario pregunta, en diversas ciudades del país se han reportado ataques a personal de salud por parte de la población. ¿En Chihuahua se han presentado este tipo de casos y cuál sería el operativo para resguardar al personal? No tengo conocimiento, no sé si Leti o Gumaro tengan conocimiento de un ataque físico. Sí hay fricciones. Vamos a hacer un llamado a todos, ¿verdad? A conservar la calma en la transmisión de nuestros mensajes verbales y orales. Va a ser una época muy difícil, tanto para los médicos que van a estar encerrados tratando de resolverles los problemas de salud a la comunidad, como la comunidad que va a estar demandando atención y urgiendo que se atiendan con prontitud a sus familiares. Esto nos va a poner en una situación de tensión emocional para la cual tenemos que prepararnos desde ahora ejercitando nuestra comunicación con nuestra familia, tratando de conservar también la mejor comunicación, la comunicación más asertiva con el personal de salud. Y tratemos de ser empáticos unos con los otros. O sea, un médico que se está exponiendo todos los días a una enfermedad que tiene un porcentaje nada despreciable de mortalidad, está bajo una tensión muy grande y está ahí horas y horas y lejos de su casa. Quizás ahorita son los que deben de estar trabajando mientras nosotros debemos estar en casa. Entonces imagínense usted la tensión. Y al revés, nosotros los médicos, el personal de salud, debemos de estar conscientes de la angustia que siente una persona cuando lleva a su padre o a su madre o a su hermano en situaciones de hambre de aire, ¿verdad? Entonces, la mejor comunicación sí tiene una incidencia en el resultado de nuestros pacientes. Veámoslo de esa manera, estemos preparados y ejercitemos el control de nuestras emociones, sobre todo de nuestras palabras, para quien tengamos cerca y llevemos la mejor relación en esta época tan difícil que vamos a atravesar. Gracias. Y un dato solicitado cuando les preguntaba
qué tan preocupados hemos estado en gobierno del Estado. Le tengo el dato, son 52 ruedas de prensa, más 3 del plan de emergente, desde el 22 de enero, doctor Gumaro, desde el 22 de enero, usted salió cuando apenas en esa fecha, en China, cuando ni siquiera había salido el problema de China, nosotros ya habíamos informado lo que estaba pasando y cuál era el escenario. Volvamos a ese caso, doctor Gumaro Barrio. Ok, no, pues así es correcto, ¿verdad? Le digo, normalmente cuando esto ha ocurrido es porque nosotros recibimos de la federación, dado que ellos cuentan con una oficina específica para el Reglamento Sanitario Internacional, donde ellos monitorean a nivel mundial de los brotes que pueden estar surgiendo, y en aquellos días recuerdo perfectamente que se hablaba de un brote que había iniciado en China, y México inmediatamente hace el comunicado a todo el país, y bueno, esto se aumentó, se incrementó la incidencia, y bueno, tuvimos la fortuna de poder estar atentos desde un inicio de la evolución de esta pandemia. Gracias. Adelante, Héctor. Así es, Itzel Ramírez en Ciudad Juárez. ¿Se han detectado brotes? Si es así, ¿en qué sitios? ¿Han detectado, otra pregunta, han detectado mujeres embarazadas con COVID? ¿Están hospitalizadas? Y si es así, ¿en qué condición? Bueno, aquí es bien importante la pregunta que nos haces, porque la mujer embarazada es muy susceptible de tener una enfermedad grave por COVID. Entonces hay que cuidarlas muchísimo y pedirles que se cuiden y que extremen las precauciones, sobre todo si están embarazadas. Recordemos que también con la epidemia de influenza, la mujer embarazada sufrió enfermedades mucho más graves y se elevó la mortalidad materna precisamente en aquella epidemia. En esta epidemia de COVID-19, con más razón tienen que estar resguardadas en casa, evitando cualquier exposición a multitudes o si es posible que ellas no vayan al súper, que no salgan. Si a alguien tenemos que cuidar en extremo es a nuestras mujeres embarazadas. Tenemos un caso de muerte en México de una mujer puérpera que tuvo una cesárea y falleció al poco tiempo precisamente por COVID-19. Ella tenía comorbilidades asociadas, tenía sobrepeso y tenía diabetes. Sin embargo, lo que más nos duele pues es sufrir una muerte materna en nuestro país. Y fue reportada también ayer por el doctor López-Gatell. Pero en Chihuahua no hay ningún caso registrado. Fue ese caso precisamente. Muy bien. Luz del Carmen Sosa del Diario pregunta para el doctor Barrio, el aumento de casos positivos se debe a la entrega de resultados de la prueba RCP, y ayer el gobierno federal da a conocer el corte técnico y se menciona que estamos próximos a la fase 3. ¿Qué implica esto para Chihuahua? Sí, muy al inicio también explicábamos, ¿verdad?, las fases que podría seguir o que sigue normalmente el curso de las enfermedades. Y la primera etapa, bueno, es la dispersión viral que hemos vivido. Posteriormente viene la cuestión comunitaria, donde se llegan a presentar más casos, incluso brotes familiares, que es lo que ha ocurrido, ¿verdad? También aquí. Entonces, además de tener la dispersión en la comunidad, y obviamente que en cuanto se intensifique más esta situación, pues pasaríamos prácticamente a la tercera fase. Adelante, Héctor. Gracias, doctor. Gracias. Seguimos con las preguntas. Carlos Omar Barranco. ¿Cuántos de los hospitalizados están en Ciudad Juárez? Y de los graves, ¿cuántos están en Juárez? A ver, se perdió el sonido, ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Carlos Omar Barranco pregunta, sí. ¿Cuántos de los hospitalizados están en Ciudad Juárez? Y su segunda pregunta, ¿y de los graves, cuántos están en Juárez? Sí, de momento el PAI está hecho para el estado de Chihuahua. El desglose por exclusivo para Ciudad Juárez no lo tenemos en este momento, pero mañana con todo gusto.
Vamos con Fernando Aguilar de La Verdad. ¿Qué resultados en cifras ha dado la implementación de los cercos sanitarios en todo el estado? No sé si tenga el dato por ahí, doctor Barrios. A ver, nuevamente me precisa la pregunta. Los resultados en cifras que ha dado la implementación de cercos sanitarios. Ok. No traigo el dato, ¿verdad? Se refiere a los filtros que tenemos en las áreas carreteras, ¿verdad? Así es, son en los puntos carreteros. Creo que ayer Leticia Aquí tenía... sí los tengo, ¿eh? A ver, adelante. Okay. Oleti, ¿los tienes tú? Yo los tengo aquí. ¿Los tienes tú? Adelante, doctor, adelante. Bueno. La fecha, todavía hace un par de días, el promedio de autos y camiones registrado que se revisan en los puentes son por los filtros sanitarios son alrededor de 190. Las personas entrevistadas por día son alrededor de 250 por filtro cada día. Total de autos se han registrado hasta el día de hace 4 días, 27,282 automóviles, total de personas 35,408. Valoraciones médicas se han hecho 1,494. Gracias, doctor. Ya vamos a cerrar las preguntas porque se siguen agregando a las mismas respuestas que estamos dando. El ejercicio lo tenemos para 1 hora, nos quedan 6 minutos. Pregunta Barranco también, ¿de qué municipios son los 4 trabajadores del sector salud contagiados y si alguno está hospitalizado? No, son 2 de Juárez y 2 de Chihuahua. Bien. Martín Contreras Solís, director de eventos y noticias. Si se da seguimiento a los que resultan detectados en los centros de salud en los municipios, lo que estamos hablando, ¿cuántos son y cuántos se han recuperado si de ellos se ha surgido la cepa para dar tratamientos curativos? Gracias. ¿Alguien tiene la respuesta a eso de que pregunta Martín Contreras? A ver, ¿podría precisar un poquito más la pregunta para...? Es que sí está bastante abierta la pregunta. Dice, si se da seguimiento a los resultados detectados en los centros de salud y cuántos se han recuperado si hubieran surgido de ellos la cepa para dar tratamientos curativos. Sí. No, normalmente el proceso es a todas las personas que se identifican como casos sospechosos de inicio, se les da seguimiento por 14 días. Si estos resultan positivos, con mucho mayor intensidad está al pendiente, porque recordemos que de todos los casos positivos tenemos que vigilar con sus familiares de inicio, ¿verdad? Su núcleo familiar, que están en contacto con él para que sigan las medidas precautorias que se han anunciado desde un principio. Entonces, ese es el proceso natural de la cual trabajamos con los pacientes que nos han salido positivos. Adelante, Héctor. Sí. Pedro de la Paz pregunta, ¿cuántas pruebas de virus SARS-CoV-2 se han realizado hasta hoy? Ya que el doctor Barrios ayer dio una cifra. Saber si esa cifra ha cambiado. Doctor Barrios. Sí, mire, nosotros en el sistema de registro, decíamos, hablamos de 885 que tenemos registrados. De esos, solamente ahorita los 61 que han salido positivos. Por lo tanto, el resto son negativos. De ahí la intensidad que nos ocupa principalmente en sustraer de ahí los positivos, ¿verdad? Yo sé que hay muchas preguntas, muchas dudas, pero ahorita le estamos dando prioridad precisamente para sacar la información de los puros positivos, que ya en su momento trabajaremos todas las demás variables de los negativos, ¿verdad? Puesto que al final de la faena tenemos que tener esa parte. Bien, Erika Martínez también pregunta en qué hospitales están atendiendo a los positivos o sospechosos de COVID-19 y en qué porcentaje de capacidad de atención están actualmente los nosocomios de Ciudad Juárez en cuanto a enfermedades infectocontagiosas, COVID, neumonías. Doctor, Valenzuela. Sí, en el Hospital General, ahorita la capacidad de
La primera etapa de conversión del Hospital General para Hospital COVID no se ha saturado, tenemos ni siquiera llegado al 50%. Nosotros estamos al pendiente de que al alcanzar el 50% de su capacidad, podríamos abrir la siguiente etapa para estar prevenidos. Lo mismo el Hospital del Seguro Social, la clínica del IMSS 66, es la que ha tenido una mayor llegada de casos. Aquí se han reportado hace unos días hasta cerca de 40 casos que estuvieron como sospechosos de COVID. Se eliminaron algunos y los casos positivos pues ya los hemos reportado. Esa es la situación de los hospitales COVID aquí en Ciudad Juárez. El Hospital General no ha recibido tantos casos, puesto que la mayoría de la gente tiene servicio del Seguro Social y han sido referidos a la 66. Héctor Martínez, si nos ayudas ahí, Itzel Ramírez está diciéndonos que faltó una respuesta para que nos amplíes aquí la pregunta, por favor, de Itzel Ramírez. El audio, Héctor, tu audio. Gracias. Sería, si se han detectado brotes en Ciudad Juárez, si es así, ¿en qué sitios? Sería la pregunta para el doctor Valenzuela. Sí, ya la situación de brotes, la definición de brotes desde el punto de vista epidemiológico ya obliga a que el doctor Gumaro nos informe si se ha considerado brote o no los casos de Ciudad Juárez. Correcto, identificamos ese que identificó el IMSS ahí en Ciudad Juárez. De esa magnitud tenemos ese y identificamos otro, pero es de una familia con integrantes de 3, ¿verdad? Entonces, muy seguramente conforme se incremente la enfermedad en toda la población, vamos a percibir, ¿verdad? Y a registrar brotes muy seguramente familiares, y si no seguimos las medidas que se han establecido de permanecer en casa, esto nos puede complicar más la situación. Por ello, le apostamos mucho, ¿verdad?, a esta medida, porque recordemos que la dinámica poblacional, entre más aumente la dinámica interna de una población, cuando somos susceptibles todos de padecer la enfermedad, el riesgo es mayor. De ahí que esta medida radical, ¿verdad?, de permanecer en casa, es la que nos ayuda o nos va a ayudar muchísimo a controlar la epidemia en nuestra localidad. Ya lo comentaba muy al principio el doctor Valenzuela. Pregunta para nuestros 3 médicos, pregunta abierta. Pregunta Francisco Ortiz Bello. En redes sociales hay publicaciones de personas que dicen tener síntomas, pero al acudir a algún centro hospitalario o clínica son regresados a su casa sin recibir alguna clase de atención o aplicación de pruebas. La pregunta es, ¿tienen detectado esto a nuestros 3 médicos? Bueno, definitivamente habrá que aclarar que en el sistema que hemos mencionado, el sistema donde se le va a tomar muestra a 1 de cada 10 aproximadamente, de 1 de cada 10 que tenga síntomas, se vigila al resto, no se le deja ir nada más así. Se tiene un registro de precisamente los domicilios, se les da indicaciones de aislarse, de reportar cualquier otro caso dentro de la familia, se les indica también cómo deben de portar siempre un cubrebocas y no entrar en contacto con ninguna otra persona por 14 días. Y se está monitoreando. Quisiera ver si es posible, si puedo compartir pantalla para enseñarles la aplicación de Gobierno del Estado. Esa, si doctor, esa la dejamos pendiente porque bueno. Sí, hasta que la tengamos con todas sus listas y para que hacer una presentación en forma. Bueno, ok. Sí. Entonces la respuesta es esa. A ver, aquí hay una pregunta que a mí también me quedó la duda. Hablaban de que la mujer embarazada, pregunta Barranco, del norte, que si la mujer embarazada que falleció, que informó López-Gatell, ocurrió en Chihuahua, así parecía la respuesta. Sí, parece que sí se trata de ella. Habló López-Gatell de dos mujeres embarazadas y una de ellas puérpera. La que tenemos de reporte fue un puerperio. ¿Pero es aquí en Chihuahua? Sí. Ok. Adelante, Héctor.
Bueno, también Pedro de la Paz pregunta cuántos casos hay sospechosos y se puede especificar en qué municipios. Yo creo que ya habían adelantado algo de esta información, pero si se lo pueden reiterar, ¿cuántos casos hay sospechosos y si se puede especificar en qué municipios? Bueno, el doctor Gumaro ya había mencionado que los casos sospechosos por municipios no se tiene contemplado manejarlo así. Se hará cuando queden confirmados ya, cuando la prueba de PCR haya descartado o confirmado el diagnóstico. Seguimos contigo, Héctor, por favor. Pues hasta el momento, Manuel, salvo que se me esté escapando alguna pregunta, ya serían todas las que nos han ingestado a las preguntas de nuestros compañeros reporteros, salvo que esté llegando una al último y me la compartan, si no, pues sería hasta el momento. Tengo una de Parral, de Jesús Quiñones Jasso, del Sol de Parral. Si se asegura que el contagio se hace por partículas de saliva, entonces ¿por qué no promueven el uso de tapabocas como medida preventiva? Bueno, acababa de decir también Leti esta situación. Primero, que el cubrebocas nos protege no del todo, no del 100%. Si nosotros usamos únicamente un cubrebocas y la demás gente no lo usa, quedan nuestros ojos expuestos y también se puede transmitir por esas gotitas de saliva a los ojos. El problema de difundir a todo mundo el uso de cubrebocas son dos repercusiones que pueden traer. Primero, una, que la gente se confíe y que crea que traer cubrebocas ya evita que contraigan la enfermedad, y eso no es cierto. Si usted usa cubrebocas y no guarda la sana distancia, o si se está tocando el cubrebocas con la mano, o si se lo quita y se lo pone y se lo quita y se lo pone, no le va a funcionar. Lo primero es la sana distancia. Si usted a la sana distancia agrega un cubrebocas, pues tendrá cierta protección extra, pero para nada la sustituye. Se recomienda cubrebocas a todo aquel que suba a un camión, por ejemplo, a todo aquel que tenga que violar esa sana distancia por la circunstancia en la que se va a encontrar. Si voy a entrar a un pasillo concurrido, ojalá todos trajéramos ahí cubrebocas en un espacio de trabajo. Si nosotros, o si vamos a atender, por ejemplo, a gente mayor, pues vale la pena cubrirnos nosotros con un cubrebocas y a la persona mayor también. Hay, por ejemplo, en la entrega de alimentos a domicilio también se debería portar un cubrebocas. O sea, hay situaciones en las que sí se recomienda, no se está obligando a las personas y sí tiene todavía mayor aplicación. La segunda situación es que al personal de salud debemos de dejarle la oportunidad de estar bien protegido, de tal manera que privilegiemos el uso de cubrebocas de calidad hospitalaria para el personal de salud. Manuel, piden también para Itzel Ramírez, pide que si le pueden decir en qué municipio es donde falleció la mujer en Chihuahua que daba a conocer ayer el subsecretario López-Gatell. ¿Se sabe el municipio? Sí, es del municipio de Ciudad Juárez. Sin embargo, acuérdense que mencionó dos casos, entonces, donde hace referencia más específica a uno de los dos, no necesariamente es el de este municipio. Listo. Manuel. A ver, vamos yo creo que más tarde se están preguntando sobre la información que estaba dando a conocer el doctor Valenzuela sobre la mujer embarazada que falleció. Si nos esperan en las próximas horas, les damos a conocer un comunicado con estos datos específicos, porque esa es información que está surgiendo en las últimas horas, el estado de salud del bebé y la evolución de este caso. Entonces, lo dejamos en así tal como lo dijimos, y en los próximos minutos vamos a conocer más detalles para estar completamente en la misma línea de dónde es el estado del bebé, y efectivamente está el caso así, tal como lo dice el doctor Valenzuela, si es aquí en el estado de Chihuahua, y les damos más detalles.
Entonces, doctora Ruiz, para su comentario final para terminar esa transmisión. Bueno, pues agradecerles a todos los que ya se están quedando en casa. Recuerden, la lucha contra el coronavirus la hacemos todos. Aquí también... Preséntalo, doctora. Ese es mi campeón. Qué hermoso mensaje, a verlo. Ese es mi campeón que también está aquí en casa desde la cuarentena. Que salude. Y bueno, también dándoles el anuncio, recuerden apoyarnos de todas las formas, a través de todos los medios, para que podamos tener un buen desenlace de toda esta contingencia de coronavirus en Chihuahua. Saludos a todos y a todas, seguimos a la orden. Saludos al campeón. Doctor Gumaro Barrios, adelante, su comentario final. No, solamente termino diciendo, porque tu salud vale, quédate en casa. Gracias, doctor Valenzuela. Bueno, pues quiero agradecer a todas aquellas personas que permanecen en casa porque le dan un espacio a algún enfermo en un hospital. ¿Lo podemos hacer mejor, chihuahuenses? Estoy seguro que sí. Seamos muy responsables. Recordemos que la mortalidad ha sido en pacientes inclusive muy jóvenes, 35 años. O sea, no solamente están en peligro las personas mayores. Y como siempre, la última palabra es para agradecer al equipo de Banco de Sangre, los bancos de sangre de nuestro querido estado Chihuahua. Va a ser muy importante concientizarnos como chihuahuenses y donar sangre, porque ha disminuido mucho el abasto de sangre de los bancos del estado por la contingencia. Y bueno, pues esto tenemos que remediarlo de alguna manera. Se estará informando la estrategia que se va a seguir. Va a ser muy importante también porque existen hay una vía de tratamiento que está basada precisamente en el recurso de las donaciones que altruistamente hacen muchos de ustedes. Y a todos ustedes también, junto con el Banco de Sangre, les damos las gracias por esa disposición a colaborar con la salud de algún hermano chihuahuense. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Valenzuela. Entonces, reiterarles en los próximos quizás minutos, les hacemos dar a conocer vía comunicado esta información que dio a conocer ya para terminar el doctor Arturo Valenzuela sobre esta mujer embarazada que falleció a consecuencia de esa enfermedad. Dentro de las limitantes que podemos tener, vamos a darle a conocer más detalles. Entonces, por su atención y compañía, muchas gracias. Mañana el compromiso a la misma hora, 10:30 de la mañana, en estos días de guardar, pero que seguimos trabajando para ustedes, llevándole la información. Soy Manuel Castillo, muchas gracias por su atención y compañía. Con permiso. Esa se la mandé yo al... Eso.